queremos tener un tiempo donde hablemos un poquito de la familia, pero también del matrimonio, que es parte, por supuesto, el núcleo primario central de la familia. Y sobre esto, a mí me gustaría hablar de vínculos saludables en el matrimonio y en la familia. Eso sería dentro de lo que Dios unió, que es el tema que ustedes han planteado. ¿Y por qué pensamos en hablar de vínculos? ¿Y cuál es la relación con el tema, lo que Dios unió? Porque solo a través de vínculos saludables, lo que Dios unió es lo que va a perdurar y va a dejar legado. De eso se trata. Nosotros tenemos una vida corta, nosotros tenemos una vida limitada como todo ser humano en esta tierra. Pero lo que hagamos ahora y acá por los que vengan es lo que va a tener efecto duradero. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos en este alineamiento LAPED. Tiene que ver con las naciones, porque lo que formemos en el hogar van a ser el fruto y el resultado para ir a las naciones. Los hijos, los nietos, los parientes, nosotros mismos, pero todo nace en la familia, en esa primera institución. Por eso yo quiero no sé si me pudiste conseguir bien, vamos a ver ahí una palabra que quiero trabajar con un acróstico, saben perfectamente lo que es un acróstico, y el acróstico es con la palabra vínculo. Con ese vamos a comenzar, vínculos. Y quiero agradecer a mi hija, a Abby, que me lo hizo. ¿Cómo? Express, le pedí ayer y me lo mandó, porque no sabía acá, digo, ¿a quién le pido? Bueno, quizás ustedes también lo saben hacer. Y vamos a comenzar definiendo qué son los vínculos o qué es un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Es una unión, es una relación y una atadura de una persona a otra. Así que no solamente los demonios se atan, nosotros estamos atados. Es una forma de definir vínculo, es una atadura hacia otra persona, con otra persona, en el caso del matrimonio, en el caso de la familia, unos a otros. Por eso, esposado o desposado es otra expresión. Por eso cuando nos casamos nos ponemos el anillo, yo te desposo, amada y amado, ¿no? Porque estamos esposándonos. ¿Saben lo que son las esposas, verdad? Lo que usa la policía para esposar al policía con el otro. Y espiritualmente estamos esposados al otro, estamos vinculados de una manera mucho más fuerte. Por eso no vamos a hablar de relación, sino de vínculo, que va mucho más allá. Por eso la expresión de vínculo se usa o yo lo veo como una cadena invisible que existe en la relación bien cercana, digamos, en la comunión bien cercana entre dos personas. El vínculo es lo que nos liga eternamente. Y desde matrimonios hasta la familia. Nuestro vínculo no es solo con el cónyuge, es con la descendencia, es con el cuerpo, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay una clase de vínculo justamente que se nos demanda a manifestar porque es altamente saludable para la manifestación de Cristo y, como les dije, para la extensión del reino. Efesios 4:3, que es nuestro primer texto, seguramente lo sabemos de memoria, la NBI dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante ¿qué? El vínculo de la paz. Esfuércense. Y la NTV dice: hagan todo lo posible, que es esfuerzo, ¿no? Por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, que es la otra expresión de vínculo. Enlazado, atado, desposado con el otro. Estos dos textos hablan interesante, porque dice: esfuércense y hagan todo lo posible. Quiere decir que tener vínculos saludables en la familia hay que trabajarlo. No es mágico. Ah, me casé, ya tenemos vínculos saludables. No, podemos empezar los peores vínculos, porque es así. Pero habla de un esfuerzo por lograr ese vínculo, habla de hacer lo posible por lograr ese vínculo saludable, eterno, permanente. Y estos textos que siempre son usados para las relaciones en la congregación, en la iglesia, comienzan en el hogar.
¿Dónde tengo que esforzarme? ¿Dónde tengo que hacer todo lo posible para que el vínculo de la paz predomine en mi hogar? Predomine en el hogar. Ahí comienza todo. Porque hogares sanos, con vínculos saludables, son congregaciones sanas que no avanzan, son acelerados, corren, tienen muchísima más velocidad que aquellos a los que todavía les cuesta esto. Por eso creo que empezar hablando de esto es importante para llegar a lo que Dios une. A lo que Dios une. Y como decía, usados para a los hermanos, bueno, el vínculo y lo espiritualizamos tanto, pero empecemos a bajarlo un poquito y practiquémoslos con el otro, con el hijo, con el papá, con la mamá, con el hermano, con el tío, con el pariente, con los más cercanos. Algunos sinónimos. A ver, ¿cuál se le ocurre de vínculo? Unidos, yo les dije algunos, muy bien. Enlazados, lo dijimos. Pertenencia. Nos pertenecemos, dice la palabra, unos a otros. Esa pertenencia nació en el espíritu, no la fabricamos nosotros, ¿verdad? Conexión, alianza, como hablamos, encadenados. Así que si están los esposos, decir, estás encadenado a mí. Emparentados, por eso somos parientes. Atados y en pacto. Serían algunas de las tantas expresiones de sinónimo que podríamos encontrar. Entonces podemos deducir que un vínculo saludable es más que una relación afectiva o amorosa. Es más que una relación. Un vínculo saludable es más que compañerismo. Somos re amigos con mi esposo, con mis hijos, re amigos, pero no basta. Perdón el re, acá, los argentinos. Es más que tener un proyecto de vida. Bueno, vos tenés esta profesión, yo tengo esto, nos casamos, nos unimos, formamos un hogar, los dos contribuimos. Es más que un proyecto de vida en lo temporal. Es más aún que servir juntos. No estamos vinculados porque servimos juntos en distintas áreas. Es más que adoptar ciertas costumbres éticas. Bueno, como para tener un vínculo perfecto, en casa no se hace esto, no se dice esto, no se actúa así. Es mucho más, que tiene que ver, pero es mucho más. No es que no tenga que ver. Un vínculo es saludable cuando no está contaminado. Contaminado primariamente por el pecado, ¿no? Comienza todo desde ese punto, contaminado con el pecado, no los pecados. Cuando hay familias que ya comenzaron una vida en Cristo, de eso vamos a hablar. Es saludable porque produce vida. Cuando hay la salud, ¿qué produce? Vida. Si uno está sano, está bien. Te pregunta cómo estás. Estoy bien, tengo vida, estoy distinto a una persona enferma que ve que su vida se va deteriorando. Pero cuando el vínculo familiar es saludable, produce vida, produce ganas, produce deseos de seguir avanzando, ¿o no? Nos gusta eso y es un vínculo saludable, es saludable porque es orgánico, porque no lo tenemos que fabricar. Bueno, ahora vamos a tener en la familia un vínculo orgánico. Vos decís esto, yo te contesto esto. Vos haces esto. ¿Es así? No, es orgánico, fluye. Yo veo acá, ustedes son muy cariñosos. Perdonen, los argentinos somos más secos en eso. No es que no los apreciamos ni sentimos afecto, pero yo los veo y me emociona. Ayer fuimos, bueno, su apóstol me regaló este hermoso trabajo de uñas y yo veía aún las empleadas cómo se tratan. Allá no existe eso, somos más... Y ustedes tienen esa expresión de orgánica que les nace generar vínculos saludables aún en lo temporal, ¿no? Estamos hablando de algo temporal. Un vínculo es saludable porque no daña al otro. ¿Cómo puedo identificar? No me daña, no estoy dañando, no estoy ocasionándole dolor al otro, no estoy buscándole el pelo en la leche para ver qué hizo mal. No es mi intención, es ayudar, ¿no? Vamos a también hablar de eso. Un vínculo es saludable porque contribuye al propósito de Dios. Porque los dos caminamos en el propósito. Y acá solamente hago esta aclaración cortita. Muchas veces, muchos noviazgos comienzan, ay, me gustaste gusto,
pero nunca piensan si los dos caminan el propósito eterno de Dios, si los dos avanzan hacia ese punto. Entonces, antes de preguntarte o si te gusta, está bien, por supuesto, todo nace de un gusto. Antes de eso, ¿vamos a caminar en el propósito de Dios los dos? Y aunque te guste mucho, si no estás, la otra persona no está dispuesta, vas al fracaso. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, estas pequeñas cosas que a veces no nos dicen cuando somos jóvenes, ¿no? Es bueno aclarárselo de entrada, y con los papás que tienen ya adolescentes, acá hay varios adolescentes y jovencitos, ¿cuál es el consejo? Bueno, fíjate si es buena chica, buen chico, sí, por supuesto, pero los dos caminan en el propósito eterno, los dos apuntan a querer ser esa expresión de Cristo en las naciones, en el lugar donde Dios quiera. Cambia, ¿no? Entonces, los padres a veces miran, bueno, ¿qué carrera tendrá? ¿Qué porvenir le dará a mi hija? Permítame decirle que lo que más nos tendría que importar a los padres, si nuestro hijo o nuestra hija va a llevar adelante la manifestación de la vida de Cristo, más allá de lo que queremos que venga, ¿no? Queremos que venga. Un vínculo es saludable porque edifica y porque piensa en el otro. Todo esto tiene que ver con este combo. Por eso el vínculo saludable es eterno, es generacional y es intencional. Quiere decir que tenemos que trabajar, procurar vínculos saludables. Y yo creo que debemos comenzar a revalidar estas palabras y a darle el nuevo sentido que tiene, que han sido tan manoseadas de distintas maneras para darle el verdadero sentido. Los vínculos saludables son parte de los fundamentos indeclinables de la vida que portamos. Es imposible decir, yo amo a Dios, expreso a Dios, manifiesto a Dios, pero los vínculos en el hogar están rotos, están enfermos, como vimos, ¿no? Son forzados, son hasta obligados. ¿Es una incoherencia o no? Es lo que la religiosidad hizo en la iglesia. La religiosidad mostraba una cara en las reuniones y otra cara en el hogar. Pero nosotros en esta reforma estamos entendiendo la importancia de revertir eso. Lo que somos, somos lo que somos por su gracia. Bueno, somos lo mismo en el hogar, somos lo mismo acá parados, cantando, sirviendo, haciendo, viviendo la vida orgánicamente, la vida de Cristo en cualquier rincón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Por eso los vínculos saludables no se negocian, no es un trueque. Vos haces esto, yo hago esto. No, no son negociables ni entre nosotros ni con Dios. Son imprescindibles, podríamos llegar a decir, en nuestras vidas, en las familias, y en toda relación que tengamos. Aún en el ámbito eclesiástico, que no es el tema, pero también necesitamos vínculos saludables, ¿verdad? Nos vemos muchas veces a la semana, trabajamos juntos. ¿Cuántas veces había esos chispazos así? ¿No? Ay, ¿eso por qué? Porque somos seres humanos que estamos en proceso y que el otro se olvidó de leer el cartelito. Teneme paciencia, estoy en proceso. Alguien decía que llevaba un cartel escrito acá que decía obra en construcción. Eso somos. Entonces, aún en este ámbito necesitamos vínculos saludables. Pero bueno, yo quiero que podamos pensar en este momento, y agradecerles a cada uno el interés que está mostrando para tener delante de Dios, de Él, expectativas y para que Él pueda, a través de todo lo que nosotros podamos impartirles, revertir si hay situaciones que estén afectando los vínculos familiares y también poder tomar la firme decisión de que no es lo que queremos, no es lo que Dios diseñó, no es el plan de Dios, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo de tantas verdades eternas que nos están llegando, porque es verdad, ¿no? Escuchamos una palabra, wow, qué tremendo. ¿Qué les parece si, aparte de ser edificados personalmente, podamos aplicar eso a la familia, al matrimonio? Primeramente, no dejando lo otro, pero porque a veces leemos la palabra y dice, ámense los unos a los otros, y estamos dispuestos a amarlo, y si nos llaman a las 5 o a las 3 de la mañana salimos corriendo, pero nuestros hijos, nuestro esposo nos necesita esa hora y a veces no estamos. No estamos amando como amamos al otro.
Entonces, que podamos entender que hay cosas que tienen que cambiar y es un paradigma muy fuerte, como yo le dije, que es la religiosidad en el hogar. Debemos derribar toda religiosidad. ¿Para qué? Para que plantar los vínculos que Dios nos ha pedido y comenzar a valorar a la familia realmente, seriamente como fue concebida en la eternidad. No fue un invento del hombre, no fue un invento de la sociedad. La iglesia muchas veces se ha acomodado. Cuando hablo de iglesia de la iglesia de Cristo en general, no hablo de nosotros aquí reunidos, sino que se ha acomodado y ha negociado este verdadero sentido de esta unión de Cristo, simbolizada, ¿no?, en la familia, primeramente en el matrimonio de Cristo y la iglesia. Lo ha, naturalizado, ¿no? Bueno, yo digo, ¿qué tal si nosotros tuviéramos el mismo vínculo espiritual con Cristo que a veces tenemos en la familia o con el esposo o la esposa? ¿Cómo pensar en eso nos lleva a revalidar y a cambiar esos paradigmas que le dije? Porque los resultados están a la vista, como les decía recién, muchas familias desenfocadas viviendo en esa religiosidad. Nosotros no queremos esa iglesia. La reforma de Cristo nos lleva a pensar en una iglesia que es luz y sal y expresión de Cristo en todo lugar, aún en lo íntimo, aún cuando estoy en el baño solo. ¿Qué estoy viendo en mi celular? Soy expresión de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ese resultado ya no lo queremos dar. No queremos familias sin principios claros, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hace un tiempo, hace unos años, cuando estábamos como pastoreando, una hermana vino toda desesperada porque su hija había quedado embarazada, soltera. Y su tragedia era que su hija había quedado embarazada. Y nosotros le dijimos, por supuesto que no es algo agradable para ella, todo lo que venía, una jovencita, pero digo, tu tragedia no tiene que ser esa, y le decíamos a ella. Tu tragedia tendría que decir tu preocupación antes. ¿Qué le estabas dando? ¿Qué vínculo estabas formando con tu hija? ¿Cómo la condujiste a Cristo para que no llegue a eso? ¿Cómo fue tu testimonio, tu vida, tu comunión, tu comunicación con ellos para que llegara a eso? Obviamente una niña que no quería congregarse, que no quería... O sea, ella decide y decidió en su vida. Tristemente decidió. Entonces su problema era que venía un niño, pero no era su problema que su hija no tenía a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas nosotros tenemos que plantar principios claros en el núcleo familiar. Cuando vemos familias que no tienen ni influencia ni autoridad, padres que no hacen nada por ejercer esa influencia. Hoy la sociedad nos está llevando a eso, ¿no? Los niños hacen lo que quieren, los niños. Yo el otro día daba un taller allá en Río Grande y hablaba a los padres y decía que está bien, y escúcheme bien, así me entiende, está bien consultar las redes a ver qué opina fulano y fulano, pero yo los llevaba a esto. Antes de saber qué dice la psicóloga, el coaching, ¿preguntaste al Señor qué dice el Señor y lo que tendrías que hacer? No, porque la coaching tanto dice que a los niños hay que dejarlos tal cosa, lo otro, o hacer esto. Digo, pero antes, tenés el mejor coaching. Tenés la mejor expresión de ejemplo. Tenemos la palabra donde Él nos enseña todo lo que necesitamos. ¿Buscaste ahí cuál es el consejo para tu adolescente, tu niño, tu joven o lo que sea? Que podamos, por eso digo, revalidar eso. Hoy parece que estuviera más fuerte la voz de alguien que ni conozco pero publica que la voz de aquel que decimos conocer. Entonces, esto es revalidar, como les decía, y que podamos trascender en una descendencia dejando legado. El legado no siempre puede ser físico, no, pero hay personas que nos siguen, hay jóvenes que nos siguen, hay niños que nos siguen, ¿verdad? Nos están viendo. Por eso estamos comprometidos y convencidos que matrimonios con vínculos saludables van a dar como resultado familias con vínculos saludables, que van a perpetuar el nombre de Dios extendiéndose en toda la tierra. Y que sabemos que Dios concibió esa brillante idea de la familia. Todo comenzó con una familia en Génesis, un hombre y una mujer, varón, varona, ¿no? Uno.
Y todo termina en Apocalipsis ¿con qué? Con una gran familia. Toda la familia de Cristo, multitud de toda tribu, lengua, raza y nación, hermanados en Cristo, exaltando y adorando a nuestro Dios. Por eso debemos ver a la familia desde esa perspectiva divina, desde el diseño divino y no de la institucionalidad solamente, que no significa que no sea importante, pero no es lo importante, es verla desde el diseño. Efesios 3, 14 y 15, interesante lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre ¿quién? Toda familia, en los cielos y en la tierra. Fíjense la importancia de la familia para Dios, de quien toma nombre toda familia. Padre, tenemos Padre, la Biblia habla de importancia, Él es nuestro Padre, nos dio su Hijo, ¿verdad? Tenemos al Hijo, tenemos hermanos. ¿Cuántos saben cuántas veces se repite la palabra hermanos en el Nuevo Testamento? Aproximadamente de 350 a 400 veces. La palabra hermano o hermanos. La importancia que Dios le da, el vínculo que nos une como hermanos, entre nosotros, ese vínculo está en el hogar. Yo soy antes que esposa, soy hija de Dios y hermana de Él, en la fe. Hermana, hermanos. Para Dios fue la importancia de la familia, como nos dice Pablo, en quien toma nombre toda familia. En Gálatas, el mismo apóstol Pablo, 4:26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre ¿de quién? De todos, es libre. Ahí la tenemos. Y vemos la imagen o la figura de la Jerusalén celestial como nuestra madre. Y ahí vemos la importancia de la familia. Padre, hermanos, hijo, madre. Miren si no es importante para Dios la familia y que los vínculos sean sanos. Y por supuesto, la iglesia como la esposa de Cristo. Según de Corintios 11:2, los he desposado ¿con quién? Con un solo esposo, para presentarlos a Cristo como una virgen pura. Y habría muchísimos más textos que ustedes saben de memoria seguramente, pero solamente para mostrar la importancia que tiene para Dios la familia. Y dice justamente este texto, de quien toma nombre toda familia. Iglesia, nosotros tenemos que entender esto, aplicándolo primeramente al hogar. Después seguimos con la familia de Cristo. Pero hay hogares donde los vínculos están tan rotos, tan manoseados, tan dañinos o enfermos, que miramos la familia de Cristo para servir, para amar, para dar, pero no miramos la familia de Cristo que también tenemos al lado, el prójimo. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, pero a tu prójimo, ¿quién es el prójimo? El que está próximo, ¿no? Y ahí comienza todo para después expandirse a los demás. Por eso yo creo firmemente que Dios está llamando a las familias en Cristo a volver al diseño original. ¿Cuántas creen esto, no? Al Edén, para vivir en ese vínculo perfecto e imperfecto. Permítame darle las dos. Perfecto porque viene del cielo, imperfecto porque estamos nosotros, pero perfectible porque caminamos para eso. Entonces tenemos todo lo que necesitamos y para hacer esa expresión única que debe gobernar el matrimonio y la familia. Nosotros tenemos que volver a ese diseño. Y por eso les decía que a través de un acróstico de la palabra vínculo, vamos a ver algunas características rápidamente de familias saludables que viven en este diseño divino. La primera, la B, a ver, le voy a pedir, después, verdad, le iba a preguntar qué se les ocurría. Vayan pensando las otras. Verdad, familias saludables hablan y viven en la verdad. Digan conmigo, familias saludables hablan y viven en la verdad. ¿Y qué es la verdad?
¿Quién le dice que es la verdad? A ver. Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad. No una verdad, por ahí algo, ¿no? Nadie, bueno, llega al Padre sino por mí. Él se presentó a la humanidad como la expresión viva de la verdad. El verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, Juan 1, otra cantidad de texto, ¿no? Esta verdad que es Cristo es la que nos liberta. ¿Para qué? Para vivir vínculos saludables en la familia. Cuando vivimos en Cristo, estamos viviendo en la verdad. Y al vivir en la verdad, somos libres para expresarla, para expresar en el ámbito que estamos. Juan, el apóstol Juan decía, conocerán la verdad, sabemos, ¿no? La verdad nos hará libres. Ahora es interesante que hablar verdades no nos hace verdaderos. ¿Verdad? ¿Amén? ¿O cómo era ayer? Amén. Un chiste que nos mostraban ellos. Hablar verdades no nos hace verdaderos. Porque podemos saber mucho de la verdad de Cristo, pero al no aplicarla en nuestra vida no somos verdaderos. Eso le pasaba a los fariseos. Sabían toda la Torá, de pe a pa, todo. ¿Pero eran verdaderos? No, porque no expresaban lo que decían que creían. La verdad puede estar acá, muy cerca de nosotros, pero mientras no la conozcamos, porque es una persona que es Cristo, no habrá efecto en nuestras vidas. Y esto es bueno para remarcar a los papás. Ahí hace mucho tiempo hablamos en una escuela de padres sobre las gracias ministeriales aplicadas a la familia. Y una de ellas es la evangelística. ¿Quién tiene que dar a conocer a Cristo a los hijos? El padre y la madre, la familia. Son los evangelistas, ejerciendo la gracia ministerial no en un púlpito solamente, ejerciéndola en el hogar también. El complemento, afuera y adentro, afuera y adentro. No tengo que esperar que venga alguien para que él levante la mano y reciba al Señor. No, lo tenemos que nosotros llevarlos a ellos, ¿no? Por eso la verdad puede estar, pero mientras no la conozcamos no hará efecto en nuestras vidas. Entonces tenemos que asegurarnos que la verdad sea el agente gobernante de nuestros hijos, de nuestra familia, de lo que vivimos. Por eso el conocimiento experimental es de la persona de Cristo, es lo que nos hace libres. Cada uno de nosotros tuvo una experiencia, ¿verdad? Yo sé, me acuerdo, muchos dirán, el día que hubo un cambio en mi vida. Antes decíamos el día que conocí al Señor. Yo ahora digo el día que Dios me conoció, me reconoció como hija. Porque de nosotros no partió, ahí hay un conflicto, ¿no? Entre los calvinistas y arminianos. ¿Quiénes nosotros fuimos o ellos? No voy a meter ese tema, pero entiendo de que el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que podamos ver la verdad. Y ese conocimiento experimental fue lo que nos hizo libres, ¿o no? Y ahí empezamos a caminar en la verdad, no como imposición. Por eso a las personas nuevas y aún en la familia no hay que decirles, bueno, ahora que oraste que Jesús entre en tu corazón, tenés que portarte bien. No, va a ser el resultado de la vida, escuchábamos estos días, el fruto que va a fluir, porque eso la va a hacer libre para no hacer lo que hacía antes, para obedecer, para otras cosas que vamos a ver. ¿Libres de qué? Fundamentalmente nos hace libres de otra naturaleza, que es el engaño. No de las cosas que hacemos mal. ¿No? A veces nosotros queremos que este niño, este adolescente, ojalá dejara esto para que sea libre, pero no es las cosas. Es ser libre de la otra naturaleza llamada engaño, que es la opuesta a la verdad. Y cuando nosotros conocimos a Cristo, fuimos sacados de las tinieblas, del engaño, y trasladados al reino de la luz. Y nuestra familia, cuando experimenta eso también, pasa ese proceso. Y así como la verdad es una naturaleza que procede de Dios, sabemos que el engaño es una naturaleza que procede del diablo. Jesús mismo le decía a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo. En otras palabras, la naturaleza de ustedes es diabólica, es del diablo, porque no tienen la verdad, porque no quieren creerme, porque yo soy la verdad y todo lo que decían. Por eso la verdad es una naturaleza que se manifiesta, así como el engaño. Por eso, y permítanme decir esto, que a veces puede resultar duro, pero uno lo ha visto después de tantos años de servir al Señor, la verdad es una naturaleza que se manifiesta y el engaño también.
Y los hijos ven eso. A ellos no los podemos engañar. Los hijos ven con qué naturaleza operamos. El esposo ve, la esposa ve, la familia ve. Saben con qué naturaleza operamos porque nos conocen, están al lado nuestro, nos ven. Entonces nosotros podemos decir, sí, estoy en la verdad, estoy caminando en la verdad, pero operamos de otra manera, o esos niños o ellos están operando de otra manera. Por eso la verdad es una naturaleza que se manifiesta. Pablo le decía a los Corintios, 2 Corintios 4:2, por lo contrario renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que renunciar a ese espíritu de engaño, esa naturaleza de engaño es la que nos lleva justamente a manifestar la verdad. Difícilmente la podremos manifestar. Por eso no tenemos que maquillar a nuestra familia que sea más linda, más buena, que se porte bien. Tenemos que lograr que el engaño que gobierna todavía desaparezca, conozcan la verdad que es Cristo y que entonces van a empezar a manifestar la verdad. Van a empezar a manifestarlo. Por eso esa naturaleza de verdad nos lleva a renunciar a lo oculto, como dice el apóstol Pablo, y nos hace vivir con limpia conciencia. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, no se hagan problemas. 45 años de casado. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Sí. ¿Pero qué es vivir en limpia conciencia? ¿No equivocarme nunca? No. Equivocarme y tantas veces que me equivoco, volver a la fuente. Pero eso es un vínculo saludable. Pero las familias que nunca ocurre eso, están en un vínculo enfermo y no vuelven a esa limpia conciencia, siguen, ¿no? La verdad también es una sustancia gobernante. La sustancia es todo lo que da contenido a algo. Cuando hablamos desde que estamos posicionados desde la verdad, no hay lugar para el engaño ni para el fraude. Y acá sí se puede aplicar a nosotros. No es decir mentira, no es decirle a nuestro hijo, no digas mentiras. Es llevarlos a no vivir en el engaño. ¿Se entiende? No es una mentira, es llevarlo a que no vivan en el engaño. Es mucho más profundo, más relevante. Porque cuando gobierna la verdad, los conflictos son neutralizados. Porque sé que tengo que tener limpia conciencia. Y si hay algo que le estoy ocultando a él, voy a desear limpia conciencia y se lo voy a confesar. Si ofendí, voy a desear sanar esa ofensa porque quiero tener una limpia conciencia, porque la verdad me obliga. Esa obligación no impuesta, sino que nace del resultado de una nueva naturaleza. Por eso en esta verdad nos sometemos a lo que creemos. En la verdad nos sometemos a aquello que creemos. Si estoy creyendo que los vínculos saludables son tan importantes para la familia, para el hogar, me someto a esa verdad que está Dios exponiéndome y exponiéndome para tener limpia conciencia para vivir esa vida. Quien no se ha sometido de corazón al Evangelio de la verdad, nunca creyó verdaderamente en ese Evangelio. Miren qué fuerte que es, pero abarca todas las áreas de nuestra vida y eso se manifiesta, como dije, el engaño se manifiesta como se manifiesta la verdad. Por eso la verdad se vive. Digan conmigo, la verdad se vive. Y esto es interesante para desatarnos de engaños y poder disfrutar esa verdadera libertad a la que fuimos llamados. Y las familias en esto, ¿cómo se vive? No ocultándonos cosas. Ejemplos prácticos. Una vez alguien nos decía, a mí me molesta porque fui al placar y encontré que mi esposo se había comprado un par de zapatillas nuevas, re caras, y estaban escondidas allá atrás. Y no quiso que me entere porque sabía que yo no podíamos comprarlas. Engaño. ¿Cómo voy a vivir en un ámbito familiar ocultándome cosas? ¿No? Ay, gasté esto, pero no le digo a mi esposo para que no se ofenda. Me hice las uñas, no le voy a decir nada. ¿Se entiende? Ya, estoy dando pequeñas cosas, pero son acciones cotidianas. O se mienten lo que cada uno recibe de dinero. Guardan. No tengo.
El no tengo, ya está gobernando ese engaño y la verdad se vive. La verdad es ser transparente, y vamos a hablar después un poquito de eso, y por eso es que cuesta tanto expresar la vida, porque uno empieza a sumergirse en situaciones no resueltas, en situaciones que están allí ocultas, y las consecuencias, familias desenfocadas y familias en tinieblas. ¿Podemos estar en Cristo así? Sí, pero en tinieblas, tanteando. Lo vemos en la realidad, es verdad, eso se vive. Vemos familias que quieren, como que tuviera el agua hasta el cuello, quisieran, pero qué falta entender que una familia saludable vive en la verdad de Cristo y practica esa verdad, la expresa esa verdad y la expresa constantemente. ¿Amén? Bien. Vamos a la segunda. Rapidito. Vos, haceme seña. Dale. ¿Cuál es la segunda letra? I. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Identidad. Muy bien, identidad podría ser. ¿Qué más? Inquebrantable. ¿Qué va? ¿Ah? Integridad. Miren qué lindas palabras. Instrucción. Bien. ¿Qué más? Intimidad. ¿Quién dijo allá? Ah, muy bien. Intimidad. Familias saludables viven en comunión e intimidad. ¿Por qué puse esto? Todas las demás que dijeron también, en un momento las pensé, pero entendí que un vínculo saludable nace de la intimidad con el amado. No puede nacer del esfuerzo propio de nosotros. Bueno, nos vamos a llevar bien. Yo te digo a vos bichito, vos decime a mí bichita. No es eso, esa intimidad, ¿no? Cada uno seguro tendrá su apodo con su... ¿A quién se anima a decir como le dice al otro? ¿Cómo? Gordito. Ah, bonito, sí, bonito. Marce, te cuento que el otro día, a propósito, le digo a Alberto, bonito. ¿Nadie más tiene algo lindo? ¿Cómo? Cielo. Ah, bien, bien. Yo le digo vida y él me dice vida. Y tenemos una nieta que se llama Vida. Entonces cuando yo digo vida, ¿cuál vida? Me dice ella. ¿Yo o el abuelo? Entonces cuando estamos le digo, ¿el vida viejo? ¿Cómo? Vida eterna. Sí. ¿Por qué? Volviendo a ese tema, la intimidad. Porque la familia saludable sabe y empieza todo en esa intimidad con el Abba, con Papito, con el Padre. No puede haber intimidad entre nosotros, por más palabras lindas que nos digamos, si primero no nació del vínculo perfecto con Él. Nosotros sabemos esto, Juan 15:1 nos dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y separados de mí, ustedes los pámpanos y separados de mí. Y también nos dice que el que permanece en mí, yo permanezco en él, ese lleva mucho fruto. ¿El fruto qué sería? Que ese vínculo es saludable, que ese vínculo se reproduce bien. La palabra también nos habla de estar arraigados y cimentados en él. Pero no lo pensamos, siempre lo pensamos en función de yo tengo que estar arraigada. No, mi familia tiene que estar arraigada y cimentada en él, como el vínculo, mientras más me arraigo y más me cimiento, más se perfecciona ese vínculo, más se hace saludable. Por eso es en la intimidad con el amado, donde somos expuestos, donde somos corregidos, donde somos animados, donde somos exhortados, ¿no? Señor, ¿cuántas veces nos tira la oreja? Donde somos ministrados por Él. No podemos obviar este paso tan importante en los vínculos saludables. Y es digamos que la intimidad es el mayor fundamento que debe prevalecer en un hogar como vínculo de solidez y permanencia. ¿Y cómo se genera esto, no? Algunas veces las familias dicen, bueno, yo tengo mi culto con mis hijos el día sábado. Y ahí oramos, cantamos. Yo no digo que esté mal, entiéndame, no estoy con... Pero yo creo que es mucho más que eso. Es 24/7, 365. Es todos los días, en todo momento y en todo lugar. No es una actividad para desligarme. De hecho,
la religiosidad y eso, bueno, los obligaban a orar. Recuerdo que mi suegra decía, te obligaban a orar, te hacen arrodillar. Los chicos se duermen, te distraen, cualquier cosa, y después salen y hacen su vida, aún los papás. Pero lo que yo quiero hablar de intimidad es generar un ambiente en la casa, ¿no? Que es más que un momento. No es un evento que ocurre, un suceso que ocurre en el momentito. Es un evento constante, es un ambiente de gracia, donde nosotros constantemente somos nutridos por el Señor y nutrimos a nuestros hijos de diferentes maneras. A veces ni necesitamos cerrar los ojos para orar o para ministrar al Señor con ellos. Simplemente en una charla se da. Una costumbre que hicimos nosotros siempre con nuestros hijos era, no había televisión o LED ahora en la sala nuestra. Nunca. Cuando comíamos estaba apagado. Y era el momento para hablar con ellos. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Esto, el otro. Hoy estamos con las redes, el celular y todo eso, pero aún en eso no se cuida. Es que es un momento para ministrarnos y ministrar al Señor y para tener también comunión. Entonces venía, me dijo esto el profesor, me dijo aquello, me pasó esto. Orábamos. ¿Y qué estábamos haciendo? Teniendo un momento de intimidad con el Señor, enseñándoles a ellos, que no es el domingo cuando vas a la reunión. Creo que todos ya deben tener un poquito de hambre ahora, y más con las cosas ricas que comen acá. Y no esperaron a hoy, después del domingo. ¿Cuántos no comieron desde el domingo hasta hoy? Nosotros en la playa comemos mucho. Y necesitamos esa intimidad para alimentarnos de Él, ¿o no? Cada día, en cada momento. Y necesitamos el alimento físico para llegar hoy acá, si no estaríamos caídos todos. Necesitamos ese tiempo, y ese tiempo no es un momento específico que puede darse, y vuelvo a decir, o no, pero no está basado en un momento específico, está basado en una vida de intimidad y de comunión. Y hay acá una diferencia muy clara. ¿Cuántos se acuerdan que muchas veces nos decían, nosotros tenemos relación con Dios? Nos llamaron y nos decían, tenés que tener una relación buena con Dios. Tenés que tener una buena relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Pero Dios no nos llamó a la relación. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo. Nos dice la palabra, ¿no? 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la comunión es mucho más que relación. Por eso yo hablo de esto, de esta importancia de un vínculo saludable basado en la comunión. En el antiguo pacto, la relación era un Dios distante que venía cada tanto, te depositaba algunos nomás, Espíritu Santo, obraban, operaban, era el Yahvé, el innombrable, como escuchábamos también, era una relación específica con reyes, profetas, con algunos que él, los jueces, cuando levantaba. Pero nosotros sabemos que en el nuevo pacto fuimos llamados a tener una comunión constante con Él. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros y lo sabemos porque el Espíritu Santo nos fue dado y es el mismo Espíritu que habita en nuestro esposo y esposa y en nuestros hijos. ¿Sabían? No es otro Espíritu Santo, es el mismo. Entonces, ¿cómo no se puede generar un ambiente saludable donde cada uno habita el Espíritu y donde entre todos podemos edificarnos y tener momentos de intimidad, de comunión y aprovechar cada situación para ejercer esas gracias ministeriales, para enseñarle a nuestros hijos en esos momentos? Porque no hay un corte. Bueno, ahora vení que voy a ser tu pastor y soy tu pastor. Ahora voy a ser tu evangelista, convertiste al Señor. Ahora voy a ser tu maestro. Y ahora, no. Es orgánico, pero se da en ese ámbito de intimidad y de comunión con la familia. El ejemplo que le damos. ¿Cuántos notan cuando tienen nietos acá, a ver? O niños chiquitos. O han visto, seguramente. ¿Cuántos notan que los niñitos, cuando uno le dice que vamos a orar, hacen así? Se arrugan todos y se ponen feos. Y yo le pregunté a mi nieto un día, ¿y por qué cuando ve que oran en la iglesia, qué hacemos? Cerramos los ojos y nos arrugamos todos y nos ponemos re feos. Entonces nosotros le enseñamos a orar más relajadamente, a veces de la mano, a veces cantamos, mirándonos, y ellos oran y empiezan a mirar a cada uno y nombran a uno, a otro. Tratar de que sea orgánico, que no sea un acto religioso.
¿Por qué lo hacen? Porque vieron que alguien lo hacía. ¿Por qué lo hacen? Hace poquito veíamos también en un retiro, en un encuentro de familia, un reel de un niñito que iba y estaba constantemente, llegaba el papá está sentado, capaz que alguno lo vio y venía y le decía, oh, excelentísimo Padre, tú que todo lo puedes, tú que tienes tantas cosas, tú que eres tan bueno, por favor, y le hace toda una arenga. Le dice, ¿tendrías unas moneditas para tu hijo que necesita comprarse una paleta, un chupetín, un caramelo? Y el padre dice, ¿por qué me hablas así? Y porque vos le hablas así a Dios. Miren cómo influye el ejemplo, ¿no? De no generar un ambiente donde él sienta que papá es papá. Pues dice, ¿por qué no me dijiste? Dame dinero que quiero comprar. Porque nosotros generamos esos ambientes. Entonces ahí es donde entran nosotros nuestros vínculos saludables en cuanto a la comunión con el amado. Tiene que dar como resultado comunión sana o relaciones, vínculos sanos con los demás. Pablo nos aconsejaba en Efesios, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ese oren en todo momento es que tengo que estar arrodillado, ya lo sabemos que no. Es mi espíritu conectado a Él. Ahí entra la inteligencia espiritual, ahí entra el gobierno del espíritu sobre el alma. ¿Qué es lo que yo decido pensar? ¿Qué es lo que no quiero pensar? ¿Qué es lo que no deseo? Porque estoy en comunión, estoy recibiendo, estoy escuchando. No ando en el limbo, no ando un zombie. Pero estoy con la mente conectada. Judas 1:20. Ustedes, en cambio, querida familia, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. No orando oraciones repetitivas, como ya sabemos, sino orando en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? No es un éxtasis, no es un viaje astral, como algunos hacen. Y dicen, es un momento donde podemos relajarnos y donde como familia generamos esos vínculos saludables. ¿Tenés un examen? Ahí lo oramos. ¿Te duele la cabeza? Ahí le oro. ¿Te necesitas? Estamos en ese ambiente y ellos reciben. Contaba la otra vez a los hermanos que nosotros éramos demasiado exagerados, pero cuando no funcionaba el lavarropa, hasta orábamos que funcionara y mis hijos veían esos milagros. O deseábamos algo, decíamos, bueno, ¿cómo nos gustaría un viaje o un abrigo o una zapatilla? Ahí estábamos, poníamos, bueno, mira, decime cuál querés, y empezábamos a orar para que su fe creciera y para que vieran. Y así como eso, las cosas espirituales, por supuesto. Pero ¿cómo enseñamos fe a nuestros hijos, verdad? Bien, la tercera palabra. Vamos a ver qué les parece que puede ser la N. Vamos a ir rápido porque es muy parecida, pero tiene algo importante para decir. A ver, la tercera. Ahí estamos. N, ¿qué puede ser? Me cambiaron la letra. Intimidad era ahí. Bueno. Faltó nueva naturaleza. No, pero me pusieron integridad arriba. Se equivocó Abby. Está bien, no importa. La nueva naturaleza. ¿Qué dice 2 Pedro 1, 3 y 4? A ver, ¿quién lo sabe de memoria? Seguro que lo sabe. ¿Qué dice? La nueva naturaleza no habla de matrimonios saludables que expresan su ADN. ¿Y qué dice? 2 Pedro 1, 3 y 4, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido ¿cuántas cosas? Para que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y una familia que vive y matrimonio saludable expresan su ADN a través de esa nueva naturaleza. Escuchábamos al apóstol Ben, y justo dijo algo que hablaba de la palabra nueva, que es el kainos de Dios, ¿no? O kainos, algunos le dicen de las distintas cosas, que es algo nuevo que nunca se vio ni se existió,
que es lo que compone esa nueva naturaleza, ¿no? Por eso su divina naturaleza proviene de su poder, proviene de la vida del resucitado y es la que nos proporciona a nosotros conocimiento espiritual. Esa divina naturaleza, ¿para qué? Para vivir en los vínculos que Dios nos ha planteado como familia. Alguno dirá, ¿cómo hago? Está todo. ¿Dónde? En la palabra. Él nos asegura eso. Pero qué importante es volver al origen, volver a mirar la palabra, volver a escudriñar qué es todo lo que Dios nos ha dejado para poder vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. No solo como iglesia, como familia, porque es el combo perfecto, ¿verdad? La nueva naturaleza esa nos garantiza preciosas y magníficas promesas. ¿Hay demandas? Sí, pero hay promesas. Hay promesas. Esa nueva naturaleza es una posición celestial de la cual participamos. No todos pueden, la humanidad no puede participar de esa nueva naturaleza, solo los hijos. La nueva naturaleza nos hace ver en el cónyuge lo mismo, la misma vida que está en mí. A veces somos un poco críticos, ¿verdad? Especialmente a veces las mujeres somos más así y queremos que el otro corrija cosas que todavía nosotros no hemos corregido. Y nos cuesta a veces ver que en el otro también está Cristo, porque somos así o no. Nuestra naturaleza nos lleva. ¿Y cómo cuesta ver que la nueva naturaleza que gobierna en mí también está en el otro? También gobierna a mis hijos, si han conocido a Cristo. También gobierna a mis padres, también gobierna a mis tíos, parientes, abuelos, lo que sea. Me hace valorar al otro y ver a Cristo. Entonces allí los vínculos son saludables, porque no voy a tratar mal a alguien que habita a Cristo, que tiene a Cristo en él, que no voy a agredir a alguien, no voy a lastimar lo que hablamos, y el vínculo se hace saludable. Y si lo hiciera, como escuchábamos, hablaba recién, lo puedo corregir, pidiendo perdón y volviendo a restaurar esto, ¿no? Me hace valorar, anula todo criterio humano de juicio, de crítica, de estar criticando al otro, porque somos críticos del otro, ¿o no? Yo haría así, hoy no me gusta lo que hace, no me gusta esto, no me gusta cómo mastica, no me gusta cómo come, no me gusta cómo duerme, no me gusta... Tenemos esa tendencia a criticarnos cosas domésticas. No se hagan los vivos, pero a los matrimonios nos pasa. ¿Sí? ¿Por qué dejaste esto acá? ¿Por qué pusiste esto allá? Somos así. Eso. Y en la nueva naturaleza tratamos de ver que lo mismo que me pasa a mí le pasa a él. No se dio cuenta, no lo vio, lo hizo sin querer. Eso es una característica muy de mi marido. Él siempre, le digo yo, vos siempre ves lo bueno de los demás. Nunca ves lo malo. Sí. No se habrá dado cuenta. No, para mí que, ¿viste? Siempre tiene la vueltita ahí. La nueva naturaleza nos lleva a tratarnos primeramente como hijos y como hermanos. Y después como esposos. Entonces, si yo trato al otro como hijo y hermano, va a ser muy fácil tratarlo como esposo o esposa, o hijo o hija, lo que sea, ¿no? Y nos ayuda a superar esta nueva naturaleza, conflictos, porque en esta nueva naturaleza fluimos en el poder de Él, en la gracia de Él. El apóstol Pablo le decía a los corintios, y yo ahí me atreví a poner familia, por lo tanto, familias, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal si eso lo aplicamos a la iglesia y también lo aplicamos al hogar? ¿Qué dice? Querida familia, manténganse firmes e inconmovibles en esa nueva naturaleza heredada, en esa nueva naturaleza que nos gobierna, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? El hogar. En las relaciones interpersonales, en el trato, en los vínculos, en todo lo que estamos hablando ahora. Conscientes de que el trabajo que estamos haciendo en el hogar no es en vano. Estamos formando generaciones que van a impactar las naciones, ojo con eso. Estamos formando hijos e hijas, estamos formando matrimonios que van a salir a impactar a otros. Y eso es glorioso. Si ese trabajo se hace en el hogar, es tan fácil para después cuando llegan a las congregaciones los hijos, porque vuelan, salen
armaditos, listos. Sobre eso hay una enseñanza muy linda que no la voy a dar, pero que la da el pastor Firman, de las piedras en las calderas. Es interesante. El compromiso es el vínculo más indestructible, porque es eterno, como les dije, y es gestado en esa eternidad. Y esa nueva naturaleza conlleva otra palabra que los matrimonios saludables deben asumir de por vida. Y vamos a verla. ¿Cuál es? La dije recién, no, se me escapó. Compromiso, muy bien. Todos asumimos un compromiso de por vida, de por vida. ¿Por qué? Porque incluye tiempo. ¿Cuántos saben que un compromiso en un vínculo familiar es tiempo? ¿Cuánto les llevó a algunos preparar la boda? Una casa. Hace poquito nos contaba ahí Marce y Adrián, todo lo que es vivir una casa, mudarse, todos sabemos lo que es ese trastorno, ¿verdad? Tiempo. Y estamos hablando de una casa, no de hogar. Hay una gran diferencia. Nosotros fuimos a tener un compromiso, cuando hablamos de esto, hablamos del hogar, de ese ambiente que se genera, dedicación, esfuerzo, criar hijos, tener padres a cargo, tener una persona con nosotros al lado, es un compromiso de por vida y muchas veces es mucho trabajo. Por eso es intencional, yo dije al principio, ese vínculo tiene que ser intencional. Decido tener un buen vínculo con alguien que estoy hace 45, 20. ¿Cuántos tienen más de 45 años de casados? A ver, levante su mano. Bien, ¿cuántos? ¡Oh, ¡wow! Muy bien. Me ganaste. Entonces entendés bien esto, ¿verdad? Que hay trabajo, hay esfuerzo. Mira el hijo que sacaste. Trabajo, buen trabajo. Porque eso se ve, el fruto se ve, así como dijimos antes, se ve, se manifiesta, es integral. Es un compromiso primeramente con Dios como fuente de vida, pero también con nosotros mismos. Porque debo asumir un compromiso para mi familia, cada uno. Yo no tengo que estar esperando que el otro asuma el compromiso, yo me tengo que comprometer. Y cada uno comprometerse con la familia, con la iglesia, con el reino, con el mundo. Ahí entra todo lo demás. Pero ese compromiso tiene que arrancar de nosotros, Señor. Yo quiero vínculos saludables y me comprometo que mi hogar sea un hogar que te refleje, un hogar que viva la vida de Cristo. ¿Para qué? Para poder llevar adelante todo lo que vos querés como familia. Y ese es el gran desafío que tenemos como familia. A veces nos es más fácil venir y estar y escuchar una prédica que vivirla en la casa, ¿o no? Me ha pasado. Qué lindo lo que dijo fulano, wow, wow, wow. Pero llega a tu casa y es un caos. Y decís, ¿dónde estuve? Y queremos volver al monte. Pero el Señor dice, acá es donde tenés que poner en práctica. Comprometete con tu familia, con tus hijos. Y ese compromiso incluye todo. Incluye, yo veo acá cómo colaboran todos. Es tan lindo ver eso. Tanto hombres como mujeres, no hay esa diferenciación. Bueno, acá están los hombres y las mujeres hacen todo. No, hay un equipo trabajando, hay vínculos sanos. Mientras uno hace una cosa, el otro hace otra. Eso hace a la familia. Estamos hablando de cosas sencillas. Una familia, nosotros le enseñamos, es una cooperativa. Todos tienen que hacer algo. Todos tienen una responsabilidad mínima, aunque sea. Tenderse en la cama. Hola. A los jóvenes, ¿no? Que es lo que más les cuesta. Ayudar a levantar sus cosas cuando comen, su desayuno, lo que sea. Tiene que haber ese compromiso. La casa es de todos y el hogar hay que cuidarlo. Así como cuidamos y la pintamos a la casa, cuidemos el hogar y pintémoslo de estos vínculos, ¿sí? El Señor Jesús decía cuando oró esa oración tan linda, entienden el poder que hay en el uno, este matrimonio. Y vamos a la otra palabra. Pero cuando Jesús oraba por la iglesia, justamente oraba para que seamos uno. Y esa es la próxima palabra que tenemos allí, en la U, que tiene que ver con su tema. Saben del poder que hay en el uno. Porque al haber compromiso, entramos en un estado de unicidad, que no es solamente unidad. Jesús decía, no ruego por esto, sino
por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. El resultado lógico es de esa unidad en el Cristo, es que el mundo conozca. ¿Cómo va a conocer los vecinos a Cristo si no es por familias que viven en el uno? Familias que expresan esa unidad. Nosotros, por eso es intencional. No estás en el barrio que estás para estar allí. No estás en el trabajo que estás para estar ahí. No estás en la escuela que estás para estar allí. Cada uno de la familia en su ámbito expresando a Cristo y como familia expresando a Cristo para que sean uno y en ese uno el mundo vea, mi vecino se da cuenta, cuando necesite algo va a ir a mí, no va a ir a otro, porque sabe que hay una familia constituida en otra verdad, que es el uno de Cristo, amén. Que sean uno, familias, para que el mundo crea. Y como dijimos, y escuchaba creo que el apóstol Vladimir decía, no es una unidad organizativa basada en 50 y 50. Alguno de ustedes habló de eso. Donde cada uno aporta la mitad. Es un 100%. 100% de cada integrante. No es, bueno, yo doy 50 como en el dinero. Vos ponés 50 y yo pongo, no. Todos de todos. Todos de todos. Si aportamos todo el 100%, vamos a vivir en un vínculo saludable, porque todos vamos a estar dando todo el esfuerzo para que funcione eso. Por eso no se trata de unidad por conveniencias. Haces esto, yo hago lo otro. Es basada en el amor de Corintios 13. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Y hay una diferencia entre unidad y unicidad. Unidad es un evento. La unicidad trasciende el evento. Es un estilo. En la unidad las personas se juntan por interés común. Un club, ¿no? Se juntan en algún lugar. La unicidad es por propósito de reino. Por eso es tan importante con quién me casaré. Lo decía Luis Palau hace más de 50 años. Con quién me casaré determina todo. Unicidad por propósito de reino. Unidad es el punto de partida. Unicidad es donde vamos a terminar. Unidad desata algo temporal. La unicidad es una sinergia que maximiza el propósito. Constantemente se mueve, ¿no? Maximizando el propósito. Porque hago esto y sirvo a mi familia y sigo haciendo esto por eso. Y se maximiza todo el propósito al cual fuimos llamados. La unidad nos une a veces un edificio de actividades, si es en el caso de la iglesia. Y la unicidad nos conecta con mente y corazón. Una familia tiene que estar en el uno, unida en mente y en corazón. Por eso nos une su propósito, nos une llevar a cabo su diseño, nos une perpetuar generaciones y nos une pensar juntos en la mente de Cristo. Amén. Y esa es la familia que Dios está llamando hoy. Vamos a la otra palabrita. ¿Qué puede ser? Me la pusieron, lealtad. ¿Por qué lealtad? ¿Qué es lealtad para algunos? A ver. ¿Qué sería un sinónimo o una definición? Ajá, bien. ¿Cómo? Transparencia, bien. Fidelidad, bien, bien, bien. Todos son perfectas. Es el apoyo constante y permanente hacia una persona. No sé si acá se usa, pero en Argentina es un dicho, dice, no te doy la espalda. Nunca te voy a dar la espalda. Cuando las cosas están mal o van bien, no te doy la espalda. En las buenas y en las malas, lo dijimos, ¿no? Significa nunca dar la espalda a aquellos que reconocemos como importantes en la vida, frente a cualquier dificultad que se presente. ¿Por qué la mayoría de los divorcios? ¿Por qué ocurre? Porque no hay lealtad, porque cuando vienen los problemas, como dice el dicho, cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Así, no hay lealtad, entonces, no, ya está, no me conviene ya esta relación, pum, termino, empiezo otra. Significa justamente eso, demostrar lealtad es reconocer, expresar gratitud y manifestarla con acciones a esto.
con los hijos, con los esposos, entre padres. Y hay un ejemplo de la Biblia, ustedes conocen el ejemplo de Jonathan y David, ¿se acuerdan? Es un ejemplo típico de la lealtad. Ellos hacen un juramento, ¿se acuerdan la historia? Que ellos fueron a la guerra, muere Saúl, queda Jonathan, hace alianza antes con David, y hacen un juramento que dice que el Señor sea siempre testigo desde el juramento que tú y yo nos hemos hecho, o el Señor esté entre nosotros siempre. Ese fue nuestra tarjeta de casamiento, tenía ese texto, el Señor esté entre nosotros para siempre. Pusimos esa frase, mira de lo que me estoy acordando, 45 años. Y años después, fíjense qué interesante, pasa la historia, sigue, Mefiboset era el hijo de Jonathan, lisiado, ¿se acuerdan? Que lo agarró un carro, le rompió las piernas. Y años después, ¿qué hace David? ¿Se acuerda del juramento que hizo con su amigo, su hermano Jonathan? ¿Qué es eso? Lealtad. Lealtad. Él fue leal a un juramento, nunca le dio la espalda a eso, se enteró que estaba, y dice que se sentó todos los días de su vida. Es una figura tremenda, ¿no? Nosotros sentados en la mesa disfrutando a Cristo, ¿no? Por eso debemos ser leales en la familia, tiene que haber lealtad. Nos van a ir mal las cosas, te vas a equivocar, te vas a caer de la escalera, sí, pero tener una mujer leal que estuvo ahí levantándote. Te va a pasar algo, vas a cometer, vas a hacer un mal negocio, ahí está la mujer leal apoyando y levantando y sosteniendo y viceversa, ¿no? De los dos partes, cuidarnos, pastorearnos, permitirnos pastorear. Que a veces en el hogar, vos no sos mi pastor, le voy a preguntar a mi pastor. No, en el hogar tenés también pastores, ¿no? Todos ejercemos ese pastorado y es tan importante. Y es darnos apoyo incondicional. Eso significa ser leales, darnos apoyo incondicional. Un matrimonio y una familia saludable tiene que existir la lealtad, porque lo contrario es desleal. Y la deslealtad es traición. Es traición, es clavarte el cuchillo por la espalda, ¿no? Es traicionarte. Por eso la traición se simboliza con alguien clavándole el cuchillo a alguien que no lo vio, que está distraído o que no se dio, confió y murió de esa manera. Entonces, qué importante es esto. Vamos a otra palabra, nos faltan dos nomás. ¿Cuál sería la O? Obediencia. Muy bien. Matrimonios saludables viven en obediencia a Cristo. Creo que es el primer acto de obediencia que tenemos que dar, es obedecer a la verdad. No hay otra forma. No es obedecer a lo que me diga para que no se ofenda, yo te obedezco, los hijos obedecen para que los padres no se enojen. No, obedecer a la verdad que nos gobierna, que dijimos que era Cristo. Fíjense, el apóstol Pablo, diciéndole a los Gálatas, les habla, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Y trasladémoslo a la familia. ¿Qué pasó en la familia si veníamos bien? ¿Qué nos estorbó para dejar de ser obedientes a Cristo como familia, como matrimonio, como padres, como hijos o el lugar que haya? Y hay estorbos para obedecer. Hay estorbos a veces para esa. Los estorbos son situaciones no resueltas. Por eso la obediencia es tan importante. Cuando hay una discusión y no se termina y se sigue. Matrimonios que discuten, porque algunos discuten, o tienen unos desacuerdos, pero nunca lo terminan, nunca lo cierran. Entonces, ¿qué pasa? Se constituye una cajita de Pandora. ¿Saben lo que es eso? Pasa el tiempo y surge otra diferencia y se abre la cajita. ¡Pum! ¡Pum! Empiezan a salir las cajitas de los muñequitos, que es tan lindo, pero que es tan feo pensarlo de esa manera, porque hay situaciones no resueltas. Si hay algo que daña y que no es saludable en el hogar, cuando nosotros no somos obedientes a la voz del Espíritu, ¿qué nos pasa cada vez que hacemos algo mal? ¿Nos sentimos bien? Hay una voz que nos viene a decir, no está bien lo que dijiste, no está bien lo que le dijiste o lo que hiciste, no está bien. Y ahí entra el conflicto. ¿A quién le hago caso? ¿Al alma que me dice, no, cállate, al orgullo? ¿O obedezco a la verdad y voy y pido perdón?
Miren, yo le puedo garantizar, y seguramente los que tienen 60 años, tu mami, que después de los 30, pedir perdón es la cosa más sencilla. No, mucho antes. Pero uno ya hay situaciones que no te ofenden, no te afectan, la entendés, sabés que la persona es así, y no es que guardás, sino que hay otro nivel de crecimiento en esto, y uno obedece, está obediente a la verdad, entonces entiende a la persona y pide perdón libremente, no tiene esa carga. ¿Verdad que sí? ¿Nos cuesta más al principio o no? Porque no los conocemos, porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro, porque todo parece que molestara. Pero estas situaciones no resueltas son los estorbos para obedecer. Y nosotros debemos superarlos. No la falta de perdón, sí. Hay una actriz allá muy anciana, ya va a cumplir como 100 años y está en la televisión. Se llama Mirta Legrand. 100 años está en la televisión, conductora, famosísima allá. Y ella dice, yo no soy rencorosa, yo soy memoriosa. Y muchos somos memoriosos. No tengo rencor, pero me acuerdo de todo lo que me hiciste. Es memorioso, ¿no? Triste eso. La falta de perdón es un estorbo para obedecer. La falta de perdón. ¿Saben los años que nos quita? El cortisol que se nos sube cuando no pedimos perdón. La salud física que nos afecta. El malestar que nos genera úlceras. Problemas de gastritis, personas que no pueden pedirse perdón en el hogar, los padres que no piden perdón a los hijos cuando se equivocaron. Bueno, por eso la obediencia y la fe que abrazamos, a la fe la debemos abrazar juntos. Romanos 1:5 dice, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todos, y ahí yo puse a la familia, a que obedezcan a la fe. Debemos persuadirnos a obedecer a la fe, porque la fe a la que profesamos una persona es Cristo, es la verdad en Cristo, y no podemos vivir en desobediencia. Por eso las dudas, todos los conflictos que ustedes saben, siempre tiene que estar signado por una obediencia absoluta. Ahí dejo. Y la última, a ver, no me la pongas, a ver si la sacan a la última. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? Sujeción. Ajá. ¿Qué más? Santidad. Sustancia. ¿Qué más? ¿Qué pueden tener las familias saludables? Seguridad. Que tiene que ver con un reposo. Las familias saludables experimentan seguridad y reposo. Viven en un reposo. ¿Por qué? Porque están seguras de la posición que tienen en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Sentados en los lugares altos, bendecidos con toda bendición espiritual, plenos, completos en Cristo. Están seguros también del sentido de pertenencia, que es tan importante que en ellos, herederos, hijos, salvos, amados. ¿Cuánto que nos hace sentir? Antes que nada, nosotros a veces decimos, ¿quién sos? Algunos dicen, bueno, soy Gabriela. No, sos hija. Pertenencia, tenés identidad sana, sabés quién sos, ¿no? Y esa seguridad nos lleva a generar vínculos saludables y un disfrute en la familia. Porque cuando entendemos que el reposo no es un día, no es habernos ido a la playa, aunque reposamos, disfrutamos, no se trata de eso, sino que es un estado pleno donde podemos descansar, porque la obra ya la hizo Cristo y lo único que tenemos que hacer nosotros es ser intencionales en ese esfuerzo para que los vínculos permanezcan intactos. Miren, no es una fórmula que no falla, no hay matrimonio que no pueda avanzar en el propósito de Dios formando hijos para el reino. Miren, si todo esto tiene que ver con un solo objetivo, que nuestras generaciones se perpetúen y sirvan al propósito de Dios. Y ahí apuntamos. Nosotros no vamos a estar, pero ellos van a seguir. Y nuestros nietos van a seguir. Pero le dimos un camino. Y ese camino es las naciones. Allá van, allá avanzan. Propósito eterno. Que todos lo conozcan, que ninguno se pierda. Por eso, para concluir, los vínculos saludables se generan en familias que viven en su propósito. Y empiezan con qué palabrita, con la
verdad como naturaleza gobernante, pero terminan con la seguridad, firme seguridad, que todo lo que construyan sobre ese fundamento va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén.